continuación iniciamos el webinar que hemos dividido en 3 bloques. El primer bloque está dedicado a lo que son los antecedentes del conflicto y la situación actual. Entonces, para empezar este bloque, yo ruego al Teniente General Gant que nos dé su visión de cuáles han sido los motivos más relevantes para que el 24 de febrero se produjera la invasión. Y luego, mi general, en tu opinión, ¿cuáles son los objetivos que fundamentalmente en los niveles operacional y estratégico desea alcanzar la Federación Rusa? Así como qué recursos podría estar dispuesto a utilizar para alcanzar dichos objetivos, aunque ello implicara, ¿no?, esa palabra que tanto temor nos da últimamente, la escalada del conflicto. Gracias, mi general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta webinar. Buenos días a todos los panelistas, especialmente al Teniente General Expressati. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuando hablamos de antecedentes, me gustaría distinguir entre 3 conceptos que parece que se entremezclen, ¿no? Uno es lo que llamaríamos antecedentes remotos, que tienen que ver más o menos con el pozo histórico mítico que rodea prácticamente a toda historia que acaba concluyendo en un conflicto, ¿no? Hablaríamos de ese concepto que es más bien onírico, del Rus de Kiev idealizado a través de la figura del príncipe Vladimiro, de esa expansión intermaris, ¿no?, desde el Báltico hasta el Mar Negro, y la desaparición brusca de ese cuasi imperio en su momento por la irrupción de la Horda Dorada, de los mongoles, ¿no? También la importancia extraordinaria que tiene la religión en este conflicto, toda vez que el patriarcado de Moscú, que recordemos es el equivalente a nuestro papado, al papado de los católicos cristianos, apoya esos orígenes y ese relato, ¿no? Luego hablaríamos de las causas. En las causas venimos ya a un plano mucho más material, estamos hablando de causas de carácter político, otras de carácter económico y otras en el aspecto de la seguridad. Las de carácter político son intentar impedir que se debilite más el concepto de Federación Rusa como potencia, que ellos quieren considerarse globales, pero son regionales. En el aspecto económico es no perder la atracción que tiene sobre un país como Ucrania, cuyas economías son complementarias en muchos aspectos, y en el aspecto de seguridad, pues es clarísimo la inversión que quiere producir la Federación Rusa con esta acción a todo ese proceso de acercamiento de lo que ellos consideran el adversario tradicional a sus fronteras, ¿no? Es decir, está intentando hacer una revertir todo el proceso que se inicia con Pedro el Grande, Catalina, Alejandro y luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? ¿Qué objetivos estratégicos aparentemente perseguía la Federación Rusa? El primero era deponer el actual gobierno, conquistar la capital en una acción sorpresiva, relámpago, cambiar el gobierno, colocar un gobierno afín, ocupar una parte de Ucrania que fuera controlable, de tal manera que hasta que no se garantizara la plena dependencia de la Federación Rusa no se pensaría en una especie de repliegue. Esa zona podría ser la que estaría comprendida entre el río Dnieper, llegando en su momento, llegando hasta Kiev. Ahora mismo eso se ha perdido de vista, y desde luego quedarse con el Mar de Azov, impedir la salida de Ucrania al Mar Negro, es decir, transformarla en un estado continental y con ello cortarle una parte importantísima de su capacidad de supervivencia como Estado, y luego hacerla tributaria en aspectos económicos y energéticos, pues haciendo que, además de la dependencia que ya existe, pues que disminuir su capacidad de producción. Esto lo hemos visto en la central de Zaporilla, ¿no? Y en el aspecto operacional lo que hemos visto ha sido pues un deficiente. Pretendían una superioridad aérea plena. El programa de supresión de defensas aéreas no les ha funcionado adecuadamente. Hay superioridad aérea, pero no es total. El enfrentamiento terrestre no ha ido como esperaban, al menos en 2 de las 4 direcciones iniciales. No ha ido bien en la zona de Kiev y no ha ido bien en la zona de Kharkov.
está estancado en la zona del Donbass, progresa un poco más dentro del Donbass en la zona de Lugansk, y el único sitio donde consiguió los objetivos iniciales, que fue en el sur, ahora mismo está muy contestado, ¿no? El ejército ucraniano sí ha sido degradado, no sabemos con qué intensidad, porque no tenemos información de esa parte. La voluntad de resistencia del ejército ucraniano es firme, la voluntad de resistencia de su sistema de mando y control pues demuestra resiliencia, a pesar de estar muy afectado, y hoy por hoy hay una consecución parcial y veremos hasta qué punto de los objetivos que se pretendían, ¿no? Y en cuanto a qué podría llegar a hacer, pues está relacionado con el proceso de rusificación de las zonas que ha ido adquiriendo por la fuerza, en las que está preparando ahora mismo, pues de una forma más o menos velada, la petición de adhesión a través de referéndums. Estamos hablando de Donetsk, Lugansk, incluso de la zona la Crimea, ya saben ustedes que lo está, sería la zona del Oblast de Mykolaiv, ¿no? Estaríamos hablando de Gerson. Si eso fuera así y se concediera el ingreso en la Federación Rusa, pasaría a considerarse cuestión de supervivencia vital el que se iniciaran ataques sobre terreno ruso considerado como tal, ¿no? Eso permitiría, dentro de la doctrina soviética, utilizar el arma nuclear. Y nada más. Muchas gracias, mi general. Teniente General Montenegro, conoces de primera mano ambos países, ¿no? ¿Qué deseas aportar en relación con lo que ha expuesto el Teniente General Gahn en relación con los antecedentes y la evolución del conflicto? Gracias. Buenos días, Alberto, mi general, mis generales, señoras y señores. Pues en primer lugar también mi agradecimiento por permitirme participar como ponente en este seminario tan interesante. En cuanto a esta primera parte, yo quisiera aportar en primer lugar una experiencia personal de cuando participé en un curso para generales y embajadores en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma en 2019. Y en aquel curso, un alto funcionario del Ministerio de Exteriores ruso nos dio una conferencia en la que indicaba claramente, que es lo que se me ha quedado grabado, que Rusia o es una gran potencia o está en peligro de extinción. Y esa es una reflexión que me ha acompañado siempre desde entonces y se ha puesto más de manifiesto, por supuesto, ahora en 2022. En segundo lugar, otra experiencia personal que fue en el año 2015 en Ucrania, cuando una serie de oficiales generales de la OTAN participamos como observadores en un ejercicio que se denominó Sever Guardian, que se realizó en el entonces Lvov, hoy Leópolis, y en la base de Yavoriv, también conocida por los bombardeos que ha sufrido. Y en ese ejercicio, liderado por el mando de Estados Unidos en Europa, con unidades tipo compañía del ejército ucraniano, lo más interesante fue recibir una serie de conferencias de los jóvenes oficiales, comandantes y capitanes ucranianos que ya estaban combatiendo en el frente del Donbass desde 2014. Ellos nos explicaron claramente que en 2014 habían perdido el control del espacio aéreo, habían perdido el control del espacio electromagnético y habían perdido el control del espacio cognitivo de la información, que lo habían ganado los rusos. Y tenían muy claro ya en 2015 que tenían que recuperar esos espacios para no perder más territorios y para intentar recuperar los territorios del Donbass y de Crimea si alguna vez hubiera ocasión. Y lo han hecho, se han preparado desde el 2014-2015, cuando estoy hablando, hasta el 2022, lo han hecho de forma magistral. Han recuperado de alguna forma el control del espacio aéreo o han denegado su empleo libre por las fuerzas aéreas y de helicópteros rusas. Han recuperado parte del empleo del espacio electromagnético utilizando equipos occidentales y han recuperado plenamente el dominio conectivo de la información. De forma magistral, tienen una campaña de información, para mi punto de vista, magistral, desde el presidente Zelensky hasta el último soldado. Y esa información es la que se presenta en los medios de comunicación occidentales, como lo podemos ver todos los días. En todo ello, en uno u otro sentido, ha sido esencial el empleo de los UAVs y de los drones, como veremos a lo largo de este webinar. Y también, en cuanto a los antecedentes, como ya ha sido mencionado por el general Gahn, pero también de la guerra de Armenia y Azerbaiyán,
Ya se hablaba entonces si las unidades terrestres acorazadas y mecanizadas y las plataformas tradicionales y las unidades de helicópteros seguían teniendo empleo hoy día con el masivo empleo de los drones. Y yo estoy convencido de que sí. Como veremos después posteriormente, los drones son un complemento, pero no son el arma esencial. Y por último, en este punto, en cuanto a la situación de la invasión, pues para mí fue una sorpresa los objetivos estratégicos. Desde siempre en Bruselas, cuando estaba allí de representante militar, se consideraba que un posible ataque de Rusia sería una maniobra de tenaza sobre la zona del Donbass, desde el sur, desde Crimea, Jersón y el río Dnieper, y desde el norte también, desde el nordeste de Kharkov hacia el sur. Pero hacer un ataque mecanizado sobre Kiev y sobre Kharkov, ciudades muy populosas, sin el debido y completo apoyo aéreo y de helicópteros, pues fue un desastre y no salió como tenía que haber salido. Y todo eso, además, hacía que cada día que pasaba, las fuerzas ucranianas estaban más convencidos de que podían vencer, y cada día que pasaba se creaban más dudas en los combatientes rusos y en los mandos rusos. Y eso creo que ha seguido así hasta que al final Rusia ha cambiado los objetivos operacionales y se ha concentrado en el sur y en la zona del Donbass, donde tienen una posibilidad de llegar a establecer un frente estable. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Precisamente en base a tu último destino, representante militar de España ante los comités militares de OTAN y Unión Europea, ¿qué papel crees que están jugando estas organizaciones internacionales y qué repercusiones puede tener tanto en la brújula estratégica de la Unión Europea como en el concepto estratégico de la OTAN, que actualmente tiene fecha del 2010 y que está previsto que se debata en la cumbre que va a tener lugar la próxima semana? ¿Contemplará una visión más global este concepto con una vinculación entre los escenarios políticos Atlántico e Indo-Pacífico? Adelante. Sí, pues muchas gracias, Alberto. En este sentido, en un artículo publicado en 2019 en la Revista Española de Defensa, cuando yo todavía era representante militar, este artículo se titulaba La OTAN y la Unión Europea, dos caras de una misma moneda que es nuestra seguridad. Ahora, con el documento fundamental de la brújula estratégica de la Unión Europea y el concepto estratégico de la OTAN, que se aprobará la semana que viene, nos podemos preguntar si siguen siendo dos caras de una misma moneda, que es nuestra seguridad, y qué es lo que estas organizaciones han proporcionado a Ucrania, que en resumidas cuentas y desde mi punto de vista personal es poco. En una semana conoceremos el futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid de 2022, de 29 y 30 de junio. Y allí se aprobará un paquete de medidas entre las que se encontrará un nuevo concepto estratégico, que será el octavo de la alianza desde 1949 y que es importante, que se llamará Concepto Estratégico de Madrid 2022, tras el anterior, que es el Concepto Estratégico de Lisboa de 2010, que tal vez caducó demasiado pronto. Realmente, en 2014, con la invasión de Crimea y del Donbass, se había iniciado ya una nueva OTAN, que a su vez caducó, como todos sabemos, el 24 de febrero de 2022. Y ahí terminó del todo la posguerra fría que había comenzado con la caída del muro de Berlín en 1989. Es decir, 33 años en los que desde el nivel político pensábamos que el mundo había cambiado para siempre. Ahora vemos que no. Sin embargo, desde el punto de vista militar, el Comité Militar de la OTAN y sus 30 jefes de Estado Mayor de la Defensa aprobaron el 23 de mayo de 2019, hace 3 años, un documento que se denominó Estrategia Militar de la OTAN. Un documento clasificado del que no puedo decir nada, salvo que recogía amenazas y retos que se han convertido muy recientemente en 2022, por desgracia, en realidad. Este documento nunca fue aprobado por el nivel político de la alianza hasta ahora, cuando veremos que el concepto estratégico de Madrid de 2022 seguramente tomará muchas referencias de aquella estrategia militar de la OTAN. De Madrid saldrá una OTAN más política, más fuerte militarmente y más global. Será la OTAN 2030. Se incrementarán las consultas políticas entre aliados.
Se reforzará la disuasión, como se está reforzando en todo el frente del este cara a Rusia. Se reforzará la defensa y la resiliencia, manteniendo la ventaja tecnológica. Y aquí enlazamos directamente con el objeto de UNVEX en todos los sistemas terrestres, aéreos y marítimos. Se combatirá también y se adaptarán las fuerzas al cambio climático, que es importante y no podemos dejar de lado incluso en tiempos de guerra. Y, por supuesto, se aprobará un nuevo concepto estratégico. Y decimos terrestres, aéreos y marítimos cuando en realidad deberíamos hablar de los 5 dominios, añadiendo a estos el ciberdominio y el ciberespacio. Y en estos dos últimos también existe un campo por descubrir para el empleo de los sistemas sin piloto. Este nuevo concepto estratégico de la OTAN, hasta donde yo pueda conocer, recogerá los 3 ejes estratégicos de la OTAN. El eje este, defensa colectiva, Rusia, guerra convencional mecanizada, como estamos viendo en Ucrania. El oeste, necesidad de fuerzas navales y aéreas para mantener el enlace y el vínculo transatlántico con Estados Unidos, sin el cual Europa estaría perdida. Y el sur, el eje sur, donde se necesitan unidades ligeras para poder colaborar a controlar los inmensos espacios de África o ayudar a los gobiernos locales a controlar esos inmensos espacios de África, además de ser capaces de controlar el Mediterráneo. La OTAN tiene que estar preparada para intervenir en el sur, aunque digamos que delegue la gestión de crisis, en principio, y África en la Unión Europea. De estos 3 ejes se derivan distintas necesidades de empleo de sistemas sin piloto, de vigilancia y ataque de precisión en el sur, de destrucción de unidades mecanizadas en el este y de apoyo a las operaciones navales en el oeste. Y siempre, por supuesto, inteligencia y sistemas antidrones para negar la entrada de los del adversario y sistemas de negación de acceso al área A2AD adaptados a los drones. Por todo ello, y también podemos decir por un cierto fracaso o falta de confianza en las capacidades militares de la Unión Europea, Suecia y Finlandia han decidido entrar en la OTAN, lo cual será un cambio trascendental en su política de defensa de estos 2 países del norte. Estos 2 países tienen ya un altísimo grado de integración con la OTAN, con lo cual su proceso de adhesión será bastante sencillo y si se superan las negociaciones, en este caso con Turquía, que se superarán, en la OTAN se supera casi todo, se puede acelerar notablemente y estaríamos hablando del acceso completo de Suecia y Finlandia en la OTAN a finales de 2022 o principios del 2023. Pasando a la Unión Europea, el documento fundamental es la brújula estratégica, el Strategic Compass, para la seguridad y la defensa, por una Unión Europea que protege sus ciudadanos, valores e intereses y contribuye a la paz y a la seguridad internacionales. El impacto de la brújula estratégica sobre los sistemas sin piloto no es directo, pero sí se desprende de todos los ambiciosos objetivos determinados por este documento, como la movilidad militar y la creación de una fuerza de respuesta de 5.000 militares capaces de desplegar en una zona hostil en las cercanías de la Unión Europea o donde haga falta para mitigar o abordar cualquier conflicto que pueda afectar los intereses y la población de Europa. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica o de una cierta autonomía estratégica, de lo cual es una parte fundamental esta brújula estratégica, debería encontrar un nicho de excelencia en los sistemas sin piloto, en sistemas sin piloto más eficaces y eficientes y ser una referencia mundial para todos estos sistemas. Ahora no lo somos y estamos perdiendo una oportunidad de oro de encontrar ese nicho de excelencia a nivel mundial. La defensa colectiva parece que se la seguimos dejando a la OTAN. En el caso de Finlandia y Suecia, como he dicho antes, una clara muestra es que se han adherido o se quieren adherir a la OTAN para dar seguridad a sus ciudadanos. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo una herramienta clave y fundamental en la gestión de crisis por el empleo, no solo de sus capacidades militares, sino de todas sus capacidades económicas, diplomáticas y de justicia. Y en cuanto al dominio aéreo, en todos estos documentos recientes de la Unión Europea, derivados de la brújula estratégica, citar que se cita expresamente el Eurodrone, el Male RPAS Eurodrone, y la necesidad de armar
drones de medio tamaño y se cita asimismo la necesidad de crear y fabricar capacidades antidrón. Se va a establecer por la Comisión con carácter inmediato y por la Agencia Europea de Defensa una task force para obtener capacidades conjuntas en defensa y seguridad coordinadas con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y el Estado Mayor de la Unión Europea para reponer lo que se ha entregado hasta ahora a Ucrania, para coordinar las entregas de armamento a Ucrania y para invertir de la Facilidad Europea de Defensa, de los fondos europeos de defensa, hasta 500 millones de euros entre 2022 y 2024 en equipamiento al que van a eximir del impuesto sobre el valor añadido, del IVA, para poder reponer y poder proporcionar a Ucrania todo el armamento que necesita. Un universo de oportunidades muy interesantes que ya veremos cómo somos capaces de encontrar los retornos necesarios en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi general. Pasamos a continuación al teniente general García Servet. Mi general, ¿cuál es la visión que desde el Ejército del Aire español se tiene del conflicto? Bueno, el conflicto desde el punto de vista aéreo tiene unas... Bueno, primero, muchas gracias y de ese general Corres y a todos los presentes. Como digo, el conflicto tiene unas complejidades y unas contradicciones desde el punto de vista aéreo que analizaremos a lo largo de esta conferencia. Pero quiero dejar aquí en los 2 o 3 minutos que voy a hablar en esta primera intervención 4 comentarios globales. En primer lugar, el punto de partida incuestionable que nadie discute es la ilegalidad de la invasión rusa. En este sentido, no vale el intento de apelación a la defensa colectiva del artículo 51 que hizo Rusia al principio, puesto que no cubre este artículo la defensa de poblaciones rusófonas de otro país. El aceptar esto nos llevaría a historias como las de los Sudetes en la Segunda Guerra Mundial. Es difícil analizar las acciones rusas porque no cabe duda que tenemos una cultura estratégica radicalmente distinta. Requiere mucho estudio y estar atentos a la cuestión. Para mí, el gran problema que tenemos en este conflicto es el mismo que probablemente también ha contribuido a llegar a él, que no hay un end state claro. ¿Cuál es o cuál va a ser el papel de Rusia en Europa en el post-conflicto? Porque ello de alguna manera condicionaría nuestro posicionamiento en la guerra. No debemos volver otra vez, y esto sería mucho más largo para una intervención rápida como esta, a acudir a ejemplos como el de Libia, Irak, los Balcanes o Afganistán, en el que el end state nunca estuvo claro desde el principio. Segundo tema que desde una forma de análisis global preocupa, y es que es claro, evidente y obvio que la continuidad de esta guerra, mantenerla abierta, va probablemente contra los intereses europeos, sobre todo contra los intereses europeos. El tema de materias primas se está viendo cuál es un poco la deriva que está llevando y, por supuesto, ya se ha comentado el peligro latente de una escalada nuclear. Probablemente en este irrazonable debiéramos trabajar por intentar un acuerdo cuanto antes que fuera lo más protector posible de la integridad territorial ucraniana, pero desde luego un acuerdo antes que la continuidad de una guerra en la que en muchos aspectos me da la sensación que la dirección estratégica no está del todo clara. Muchas gracias.